San Agustín de Trinitate. Habíamos quedado entonces en el capítulo 3, número 4. O sea, número 5 en realidad, ¿no? No, este capítulo era muy importante. No sé si Eros lo quiere resumir, ¿te acuerdas? ¿O alguien más lo quiere resumir? Ahí está abierto. Ah, perfecto. ¿Alguien más? O sea, o Eros o alguien más. ¿Se ofrece Eros o no? Sí, yo me acuerdo de una parte. ¿Te acuerdas de una parte? Ah, pero dilo en la máquina para que se grabe. ¿Qué pasó a la máquina? Aquí al frente. Sí, creo que de lo que yo recuerdo al principio era sobre la justificación del, de del bien supremo. O sea, primero comienza diciendo que hay bienes, se dicen bienes en distintos sentidos, pero solamente uno de ellos, que es el bien inmutable, es en donde el cual participan los otros bienes. Posteriormente habla sobre el alma, que el alma es buena al ser creada, pero por un acto de voluntad se hace buena. Eh, Después era algo respecto del arte, no me acuerdo. Eh, que uno tiene como los juicios innatos que le permite contemplar las cosas. Eh, y que uno finalmente contempla gracias a que tiene una intuición del arte, algo así. Ay, tenía entendido. Creo que ¿Qué eso se era... refiere con arte? No, a eso sí de que no me acuerdo muy bien. ¿Recuerdas que eso aparecía en el libro sexto también? Sí, aparecía en el libro sexto, sí. No me acuerdo muy bien a qué. De hecho, pone arte con mayúscula. Pone arte, claro, yo le pongo arte con mayúsculas. ¿Sí? Ah, ya, Y es otros usted. editores también, otros Ya. traductores también, claro. Voy a explicar un Como ratito sobre el arte. la sabiduría. Sí, se refiere a la sabiduría, pero ¿en qué sentido? ¿Qué sabiduría? Sobre las primeras causas, yo creo, ¿no? Claro, la primera sabiduría. Claro. Claro, o sea, la mente divina, el logos, ¿no? Voy a corregir una cosa de lo que dijiste. Tú dijiste que que hay juicios innatos. Más exactamente, innatos son los principios. Los principios. Claro, o sea, las nociones básicas que permiten hacer después los juicios, ¿no? El juicio es a posteriori porque nosotros juzgamos, ¿no?, que tal cosa es buena. Por ejemplo, juzgamos que la torta de chocolate es buena, y esto evidentemente es un juicio, y es evidentemente a posteriori. Tengo que probar la torta de chocolate, o al menos verla, podría ser buena de verla al menos. Tengo que tener alguna experiencia, entonces, de sensación, sí, digamos, claro, de la torta de chocolate. Pero cuando yo digo que es buena, estoy utilizando un principio, o sea, una noción. Principio en el sentido no de proposicional, sino meramente nocional. O sea, hay una primitiva noción del bien que me funciona como criterio para decir esta cosa es más buena, esta es menos buena, ¿no? Claro. Y ese principio del bien, entonces ese concepto totalmente abstracto es innato, como lo prueba el hecho que lo intuimos en forma directa y no lo ponemos en discusión. O sea, nosotros discutimos si tal cosa es más o menos buena, pero no discutimos de la noción de bien en sí como tal, ¿no? Claro. Porque eso es aquello de donde partimos, ¿no? Digamos, así como podemos discutir si una cosa es o no es, pero no de la noción primitiva del ser. Esa es una noción evidente que compartimos. Si no compartiéramos esa noción, no podríamos conversar, no tendría sentido conversar, porque de ahí parte la mente, ¿no? Entonces estas nociones son como impresas, dice él, en la mente. Claro, y parece que yo había discutido una cuestión que era respecto de si uno comprende a Dios por por la depuración de los conceptos, o sea, a través de nuestros propios conceptos, nada, y uno llega
Espera, mejor habla en la máquina, si no se pierde todo. Ah, ya. Pero saquemos del medio de esto. Sí, mejor me voy a sentar allá porque... Siéntate directamente ahí. Sí, yo estaba comentando de que en la clase anterior yo había discutido algo, que era respecto de cómo uno puede llegar a afirmar la existencia de Dios, mediante qué cosa. Yo tenía entendido, o sea, y esto igual era algo que después que se corrigió, que uno lo podía hacer de manera solamente conceptual. Eh, pero ahí, de cierta manera, habíamos llegado a la conclusión de que se requiere, de cierta manera, la voluntad de Dios o una experiencia que provenga de Él, que sea condicionada por medio de Él. O sea, si Él quiere también, por gracia. Y creo que a partir de eso salió como esta idea eh, de los juicios, eh, esa discusión que posteriormente dimos, o sea, a propósito de la capacidad que uno tiene para contemplar las cosas por medio de estos principios que uno tiene innatamente. Eso era, sí. Sí, Creo que sí, eso lo hice un poco más atrás cuando se refiere al arte. No me acuerdo en qué parte específicamente. sí, bueno, tú dijiste dos cosas que son como dos temas un poco diferentes. Uno es el tema que nosotros varias veces subrayamos, que pero nunca está de más, esa diferencia entre conocimiento conceptual y conocimiento experiencial, ¿no? Que es interesante que Agustín no lo tiene claro desde un principio. Es una de las cosas que él va profundizando a medida que avanza en la reflexión. Y yo diría que recién queda clara en el De Trinitate después del libro 12, porque la obra la interrumpió, pasó un tiempo sin no escribir nada, pero mientras tanto siguió pensando, obviamente, y cuando retomó la obra, con varias cosas están más maduras, y entre ellas este concepto básico, el diferenciar con más claridad el conocimiento puramente conceptual, ¿no? Lo que yo puedo decir de Dios con los conceptos abstractos, por ejemplo, que tengo en la mente la noción de bien, de ser, de belleza, etc. Y entonces puedo predicarle a Dios, de Dios, todas estas nociones, independientemente de mi situación espiritual y ética. Yo puedo ser un delincuente, puedo ser cualquier cosa y tener claras estas ideas acerca de Dios. Eso no es tan claro en las obras juveniles, ni tampoco en los primeros libros del De Trinitate. Hay puntos donde él dice que estas nociones se pueden tener en la medida en que uno tiene el alma purificada. Y claro, ahí confundo un poco, porque una cosa es que haya un influjo de la ética también en la filosofía. Cuando construyo la filosofía, puedo decir que también en la construcción de la filosofía reciente de mi situación ética. Pero otra cosa es que los conceptos básicos igual estén. O sea, aunque yo construya la filosofía mal, porque tengo también mi vida mal, porque la vida influye en la filosofía, pero eso no quita que los conceptos innatos son del disco duro. Eso no me los puedo quitar. Aun cuando yo después me equivoque en construir el sistema filosófico, pero no quita que estos conceptos innatos, el bien, el ser, etcétera, eso no me los puedo quitar. Y esa cosa tan clara de que no me los puedo quitar, eso lo dirá después, yo diría, lo dice después más claramente en el libro 14, que es una de las últimas cosas que él escribe de viejo. Entonces, y ahí aclara un concepto verdaderamente importante, ¿no? Profesor, parece que nosotros quedamos más adelante entonces. ¿Quedamos más adelante? Más adelante que el 5, porque fíjese usted. Ah, tiene razón, tiene razón. Claro. Quedamos en el capítulo 5, parece. Ah, tiene razón. Sí, Porque... pero igual fue bueno retomar un poco eso porque eso era básico, ¿eh? Sí, tiene razón. Tenemos colores, aquí es donde tenemos amarillo y verde. Sí. Sí, porque justamente el tema del alma se ve un poco más allá del Ahí 5. sí, sí, estamos en el 7. Sí, O sea, terminamos el 7. sí. Claro, resumiendo muy rápidamente lo que dicen estas páginas, que no vamos a releer ahora, hasta el 5.
él hace aquí una conexión entre los conceptos que sabemos de Dios como por la razón natural y los conceptos que en cambio conocemos por revelación. O sea, hay cosas acerca de Dios que sabemos por un razonamiento puramente filosófico, abstracto. O sea, en base a las nociones de ser, bien, belleza, etcétera, deducimos que Dios es bueno, bello, etcétera, ¿no? Y eso es como la base de la teología natural, como se dirá después, la etiqueta posterior, evidentemente. Pero después él dice, tenemos una revelación acerca de Dios que nos dice ciertas cosas de Dios, que entonces las creemos. Por ejemplo, dice, creemos que Cristo nació de la Virgen María, ¿no? Pero incluso en este conocimiento por revelación, él hace una distinción importante y dice, la revelación igual incluye la ciencia natural empírica. O sea, para poder entender qué es Dios, necesitamos ciertos conceptos abstractos sobre Dios, ¿no? Pero para poder entender que Cristo nació de una virgen como hombre, igual necesitamos de la ciencia empírica previa a la revelación. O sea, necesitamos una ciencia empírica por la cual sabemos qué es el ser humano, qué, qué es una mujer, qué significa ser virgen, qué significa el parto. O sea, todas estas nociones las tenemos que tener y son nociones de la ciencia empírica. O sea, son nociones naturales, aunque no a priori. Son evidentemente nociones a posteriori, que incluyen un elemento a posteriori, pero sin las cuales no es posible la fe. No puedo creer que por la fe que Cristo nació de una virgen como hombre, si no sé qué es un hombre, no sé qué es una mujer, no sé qué es una virgen, no sé, no tengo una noción básica de que un niño nace de un hombre y una mujer y por lo tanto esto es algo extraordinario, que es un milagro. No, no puedo tener la noción de milagro si no tengo la noción de que hay una ciencia que me dice que las cosas naturalmente pasan de otra forma, ¿no? Y por tanto esto es algo diferente, es algo como sobrenatural, ¿no? Sí, de hecho parece que nosotros terminamos 5:8 porque usted en esa parte se refiere como a la resurrección, y usted mencionó un texto de los milagros. Ah, recomiéndole, sí, le recomendé leer el texto de C.S. Lewis, que se llama Los Milagros, precisamente, donde hace toda esta discusión epistemológica sobre la ciencia, en qué sentido los milagros no contradicen la ciencia, sino que la suponen. Todo eso lo explica, encuentro muy bien Lewis. Claro, entonces tendríamos que leer hoy 6:9, que es la Ah, parte. el 8 también lo leímos, Sí, el 8 también, por eso digo, ahí se pero menciona, aquí no hay colores. no, no hay colores, parece que, es que yo me acuerdo porque justamente cuando se refiere como en el tercer párrafo, cuando se refiere como a la resurrección de los muertos, ahí usted mencionó eso. Ah, ya. Pero releamos este 8 porque Ok, como no tiene colores, en una de esas hay algo que colorear. ok. No sé si se anota alguien de los conectados para leer. ¿Voluntarios? Yo puedo, profe. Ya, perfecto. Aquí puedes ver el 8, ¿no? Sí, y lo hizo cuando había que bajar. Ya, perfecto. Por lo cual, dado que deseamos entender la eternidad, la igualdad y la unidad de la Trinidad, por cuanto es posible, sin embargo, antes de que entendamos, debemos creer y debemos estar atentos que nuestra fe no sea fingida. Ciertamente, debemos gozar de la misma Trinidad para vivir felices, pero si creyéramos de ella algo falso, vacía sería nuestra esperanza y el amor no sería puro. ¿De qué manera, entonces, amamos creyendo esa Trinidad que no conocemos? ¿Acaso según una noción específica o genérica, tal como amamos al apóstol Pablo? Incluso si él no tuvo esa cara que se nos ocurre cuando pensamos en él y la ignoramos del todo, sin embargo sabemos que es un hombre. En efecto, sin ir más lejos, eso mismo somos. Y es evidente que él fue eso, y que su alma, unida al cuerpo, vivió una vida mortal.
Por lo tanto, creemos de él esto, que encontramos en nosotros, según la especie o el género, en el cual es contenida igualmente toda la naturaleza humana. Entonces, ¿qué sabemos de aquella excelencia de la Trinidad, ya sea específica o genéricamente, como si tales Trinidades fueran muchas, de las cuales algunas las hemos experimentado, de modo que creamos que ella también es tal, por medio de una regla de similitud impresa o por medio de una noción específica o genérica, y así amemos una realidad que creemos y todavía no conocemos, por la semejanza de una cosa que conocemos? Esto ciertamente no es así. ¿Acaso podemos amar creyendo a la Trinidad que no vemos y semejante a la cual nunca hemos visto ninguna, del mismo modo en que amamos en el Señor Jesucristo el hecho que resucitó de los muertos, aunque no hayamos visto nunca a nadie resucitar? Pero, ¿qué es vivir y qué es morir? Ciertamente lo sabemos, pues por una parte nosotros vivimos, por otra alguna vez hemos visto y tenido experiencia de muertos y moribundos. ¿Y qué otra cosa es resucitar, sino revivir, es decir, volver de la muerte a la vida? Por lo tanto, cuando decimos y creemos que existe la Trinidad, sabemos qué es una Trinidad, porque sabemos qué significa tres cosas, pero no es eso lo que amamos, pues eso lo tenemos fácilmente cuando queremos, sin ir más lejos, señalando con tres dedos. ¿O acaso no amamos todo lo que es una Trinidad, sino la Trinidad, que es Dios? Eso entonces amamos en la Trinidad, el hecho de ser Dios, pero no hemos visto ni conocemos ningún otro Dios, porque hay un solo Dios, aquel único que todavía no hemos visto y creyendo en él lo amamos. Pero ¿a partir de cuál semejanza o comparación de cosas conocidas creemos y en virtud de eso amamos a Dios, a quien todavía no conocemos? Eso es lo que se pregunta. Bien. ¿Cuál es entonces la pregunta para resumir? No, ¿a partir de qué conocemos a Dios? Claro, porque no lo conocemos por una analogía genérica o específica, ¿no? Como cuando decimos que, claro, creemos que Cristo es un hombre y sin haberlo visto podemos entender esta frase porque tenemos la noción específica de ser humano, ¿no? Creemos que nació de una virgen, etcétera, porque aunque no hemos visto eso, sabemos qué significa ser virgen, etcétera. Pero en cambio, cuando decimos que amamos la Trinidad, claro, sabemos qué significa tres, pero para que sea una Trinidad divina, ¿no? Que una Trinidad, la Trinidad que es Dios, entonces lo que amamos es digamos, el hecho de ser Dios, su esencia divina. Y entonces la pregunta es, ¿cómo conocemos esta esencia divina? Si no tenemos analogía, no tenemos otro ser con la cual, digamos, compararlo, ¿no? Y, bueno, ya ustedes a esta altura saben cuál es la respuesta. ¿Alguien podría resumir cuál es la respuesta a esa pregunta? Profesor, ¿se podría ¿Podrías? responder a partir de la revelación del amor del Señor a través de la persona de Jesucristo? No, porque eso es algo posterior que supone tener la noción de Dios previamente. O sea, cuando yo digo creo en un único Dios, en el fondo, para creer en eso tengo que primero tener una noción previa de eso, o sea, saber con la mente qué es eso. En otras palabras, el conocimiento de la revelación sobre Dios presupone el conocimiento natural sobre Dios, ¿no? Ese que los seres humanos tenían también entonces en el mundo pagano, aunque pudieran tener errores sobre la noción de Dios, pero tenían algo que por lo menos orientaba, ¿no?, a entender qué es Dios, cuál es su esencia, ¿no? Claro, y eso se alcanza a través del autoconocimiento. ¿Mm? Dice Eros, se alcanza a través del autoconocimiento, ¿sí? ¿Pero en qué sentido? Espera que te giro la máquina.
si quieres decirlo. Mm, O lo otro es que tú también te conectes. También sí, yo creo que sí. ¿Tienes internet? Sí, Ah, no, se conecta tú también, porque así cuando hablas no tenemos que girar siempre la máquina. claro. ¿Tienes línea? Profe, ¿puedo intentar responder? Sí. Podría ser por el reconocimiento de que lo que decimos sobre nosotros y todo lo de nuestra experiencia es siempre en comparación, o sea, es como siempre parcial en comparación a eso que nos podemos imaginar que sería absoluto. Y Sí. que, por ejemplo, el concepto de bien, siempre que predicamos de algo, es siempre parcialmente, o digamos, que en más o menos medida, pero el absoluto no está aquí. Y lo mismo con otros conceptos divinos, por así decirlo. Claro, claro. O sea, en el fondo lo mismo de lo que hablábamos antes cuando por error retomamos de un poquito más atrás, ¿no? O sea que cuando juzgamos de las cosas, utilizamos ciertos conceptos y después descubrimos que estos conceptos no se cumplen de un modo perfecto en las cosas, ¿no? Y entonces, claro, eso que tenemos en la mente, que es el absoluto bien, el absoluto ser, no lo cumplen las cosas de la experiencia. Y entonces eso nos lleva a esta conclusión que las cosas de la experiencia solo participan de aquello que es un bien absoluto y ahí ya tenemos la noción de Dios, ¿no? Por ejemplo, experimentamos que las cosas tienen un cierto poder, ¿no? Pero en la mente tenemos la idea de un poder absoluto que dirige todas las cosas. Y eso no lo vemos, pero lo deducimos en base a esta noción absoluta que sí está en la mente, ¿no? O como lo decía aquí en esta parte azul donde habla del arte, ¿no? Cuando aprobamos las cosas, no nos agradan en sí mismas, sino en aquel arte en el cual han sido hechas las cosas. O sea, esas cosas presuponen, digamos, cuando nosotros las juzgamos, las entendemos en general, es porque presuponemos que, digamos, todas son parte de un designio, de un plan que está en el arte, que todo lo ordenó primariamente. Y entonces, aunque no lo sepamos conscientemente, como inconscientemente aplicamos esta idea del orden, ¿no? Cuando conocemos el mundo. Y esto es así desde que hay ciencia en la Tierra, ¿no? El que hace ciencia presupone que hay un cosmos, que hay un orden de las cosas, ¿no? Y este orden presupone entonces una mente ordenadora, el logos, ¿no? Entonces, de ahí que tenemos esta noción natural de Dios, aun cuando después esta noción puede contaminarse, como dice Platón, no sé qué, después Zeus, el Zeus de la religión griega, no es tan así porque tiene defectos que Dios no puede tener, etc. Pero aunque tenga defectos, las cosas buenas que tiene Zeus, que ordena, que es providente, etcétera, etcétera, son síntomas, son evidentemente la señal de que en la mente esa idea es una aplicación de una noción natural, ¿no? Eso lo dice, aquí podría recordarse una página del De Vera Religione, donde, no, perdón, del De Doctrina Cristiana, donde habla de este concepto de Dios como natural, que se puede reconocer incluso en las religiones como paganas, a pesar de que puedan tener defectos, pero el concepto básico igual es como único para todos los seres humanos, en todas las diferentes culturas. Pero no me acuerdo ahora la cita exacta, tendría que ir a ver la cita, a ver si la tengo acá en mi carpeta. Quizás tengo el pedacito ya recortado. El De Doctrina Cristiana es una obra importante de Agustín, ¿eh? Obras en español. Mejor no me conecto porque se va a acoplar. Ah, aunque yo esté por cable. O sea, no, es que se va a acoplar el sonido. Porque porque se va a escuchar ahí mi voz ya. y va a hacer rebotar mi voz por la del computador.
Ah, ya. Habría una forma, pero que sería que cuando hable el profe, el Eros, bueno, tendría su micrófono muteado y cuando vaya a hablar Eros, el profe mutee su micrófono y que esté solo el de Eros. Ahí no Ah, habría eco. correcto. Esa es una Intentémoslo opción. así. Podríamos intentar, a ver, voy a conectarme. Aquí lo tengo, de Doctrina Cristiana. Voy a compartirle esta página, porque ya que estamos en este tema, yo creo que le viene perfectamente. Doctrina Cristiana 2.7. No, es otra cosa. No importa. Después lo buscaré. Este otro capítulo. Yo creo que lo tengo en un artículo que escribí, así que voy a subir el artículo para que lo vean. Bien. Volvamos entonces al 9. Me estoy intentando conectar. Sí, ya Entonces, esta pregunta que retoma, en definitiva, él ya la respondió en las páginas anteriores. Tenemos esta noción de Dios porque tenemos estos conceptos primitivos y podríamos decir que estas mismas páginas son las mismas en las que se basará después San Anselmo, ¿no? Cuando hace su demostración de la existencia de Dios. La diferencia es que aquí Agustín no la usa con ese objetivo específico de demostrar la existencia de Dios. En cambio, Anselmo retomará estos conceptos y lo estructura como para demostrar la existencia de Dios. Sigamos entonces con el 9. ¿Quién quiere seguir? Voluntarios. Benjamín. Al tiro, profe. Perfecto. Ya. El 9, ¿cierto? Los gatos son filósofos. Sí, linda esa imagen. El capítulo 9. Sí, 6-9. Ya. 6-9, ya. Vuelve entonces conmigo y consideremos por qué amamos al apóstol. ¿Acaso por la especie humana, que conocemos muy bien, ya que creemos que fue un hombre? Ciertamente no. De otro modo, ahora no existiría aquel a quien amamos, dado que él ya no es hombre. En efecto, su alma está separada del cuerpo, pero lo que amamos en él creemos que hasta ahora vive. En efecto, amamos el alma justa. Por lo tanto, ¿por cuál regla general o especial? Sino porque sabemos tanto que es un alma como también qué significa ser justo. ¿Qué es un alma? Como también qué significa ser justo. Y por cierto, ¿qué es el alma? Decimos sensatamente que lo sabemos, porque nosotros también tenemos alma. Y en efecto, nunca la hemos visto con los ojos, ni a partir de la semejanza de múltiples almas. Vistas hemos percibido una noción genérica o específica, sino más bien, como dije, porque también nosotros tenemos una. En efecto, ¿qué cosa de manera tan íntima se conoce y percibe que él mismo existe? Como aquello con lo cual también se sienten las otras cosas, es decir, el alma misma. Pues también reconocemos los movimientos de los cuerpos por los cuales percibimos que otros viven fuera de nosotros, a partir de la semejanza con nosotros, porque también nosotros movemos el cuerpo al vivir. Del mismo modo como advertimos que aquellos cuerpos se mueven. Y, en efecto, cuando un cuerpo vivo se mueve, no se abre ninguna vía para nuestros ojos para ver al alma, cosa que los ojos no pueden ver, pero percibimos que algo está dentro de aquel cuerpo, tal como está dentro de nosotros, ah, para mover nuestro cuerpo de manera semejante. Y esto es la vida y el alma. Y esto no es como si fuera propio solamente de la prudencia y razón humana. Ciertamente también los animales perciben que viven, no solamente ellos mismos, sino también a otros y recíprocamente. Y también a nosotros, ni tampoco ven nuestras almas, sino que lo hacen a partir de los movimientos del cuerpo.
y de manera inmediata y muy fácil como por una cierta común intuición natural. Por lo tanto, conocemos al alma de cualquiera a partir de la nuestra. Y a partir de la nuestra, creemos en la que no conocemos. En efecto, no solo percibimos el alma, sino también podemos conocer qué es el alma al considerarla nuestra, pues tenemos un alma. ¿Pero qué significa que sea justa? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Ya que habíamos dicho que nosotros amamos al apóstol no por otra causa, sino porque es un alma justa. Por lo tanto, sabemos tanto qué es justo como qué es alma. Pero qué es el alma, como se dijo, lo sabemos a partir de nosotros, pues hay un alma en nosotros. Pero qué es justo, ¿de dónde sabemos si justos no somos? Porque si nadie sabe qué es ser justo sino el que es justo, entonces nadie ama al justo sino el justo. Pues no puede amar al que cree que es justo, por el mismo hecho que lo cree justo, si desconoce qué es ser justo. Según lo que demostramos más arriba, es decir, que nadie ama lo que cree y no ve, sino a partir de alguna regla de noción genérica o específica. Y por eso, si no ama al justo sino el justo, ¿de qué manera querrá ser justo quien todavía no lo es? En efecto, nadie quiere ser lo que no ama, mas, para ser justo, quien todavía no lo es, ciertamente querrá ser justo, mas para quererlo ama ser justo. Por lo tanto, ama lo justo también el que todavía no es justo. Pero no puede amar lo justo si desconoce qué es ser justo. Por lo tanto, sabe qué es ser justo también el que todavía no lo es. Entonces, ¿dónde lo conoció? ¿Acaso vio con los ojos algún cuerpo justo tal como uno blanco o negro o cuadrado o redondo? ¿Quién podría decir eso? Pero con los ojos no ha visto sino cuerpos. En cambio, en el hombre no es justa sino el alma. Y cuando se dice que un hombre es justo, se dice del alma, no del cuerpo. En efecto, existe una cierta belleza del alma, la justicia por la cual son bellos los hombres, también muchos que en el cuerpo son defectuosos y deformes. Tal como el alma no se ve con los ojos, así tampoco su belleza. Por tanto, ¿dónde conoció qué es ser justo quien todavía no lo es y para hacerlo ama al justo? ¿Acaso brillan a través del movimiento del cuerpo ciertos signos por los cuales este o aquel hombre parece justo? Pero ¿de dónde conoce que aquellos signos sean de un alma? ¿Alma justa? El que no sabe de ningún modo qué es ser justo, por tanto lo sabe. Pero ¿dónde conocemos que sea lo justo aun cuando no somos todavía justos? Si lo conocemos fuera de nosotros, lo conocemos en algún cuerpo, pero esta no es una realidad corpórea. Por tanto, es en nosotros que conocemos qué es lo justo. En efecto, no lo encuentro en otra parte, cuando quiero expresarlo, sino es dentro de mí mismo. Y si interrogara a otro sobre qué es lo justo, él buscaría en sí mismo la respuesta, y quien quiera de allí haya podido responder la verdad, ha encontrado la respuesta en sí mismo. También, por cierto, cuando quiero hablar de Cartago, busco en mí mismo para poderlo hacer. Y en mí mismo encuentro la imagen de Cartago, pero aquella la he recibido por medio del cuerpo, es decir, por el sentido corporal, pues estuve allí presente en mi cuerpo y la vi y la percibí y la retuve en la memoria para poder encontrar el pensamiento de ella, cuando la quisiera expresar. En efecto, la misma imagen de ella en mi memoria. Espérate un poquito, que aquí quiero agregar la referencia a las Ujú. confesiones, porque este mismo ejemplo de este mismo tema lo hacen Confesiones 10, ¿no? Para que lo repasen. Así que una página famosa está sobre la memoria en Confesiones 10. Ok. ¿Dónde había quedado? Aquí, en efecto, Pensamiento. Ah, ya. En efecto, la misma imagen de ella en mi memoria es el pensamiento de ella. No este sonido trisílabo cuando se menciona Cartago, o también cuando en silencio se considera la palabra misma en una extensión temporal, sino aquello que percibo en mi alma. aquí me entra la duda, no sé si es correcto traducir verbum por pensamiento. La misma imagen de ella en mi memoria
es el pensamiento de ella. Verbum. Evidentemente es un verbo interior. Ah, y en la frase anterior también, ¿no? Aquella la he recibido por medio del cuerpo, porque estuve allí presente, la vi, la percibí, la retuve en la memoria, para poder encontrar el pensamiento de ella, el verbum de ella. No sé qué opinan ustedes. ¿Cuál sería una opción? ¿Otra opción? ¿Sí? ¿Qué dirías tú? No, no, le estoy preguntando a usted cuál cree que sería Ah, otra ¿cuál opción. sería? No, no se me ocurre ninguna otra. Ah, ya. Mm, Pero claramente no es una traducción literal en este caso. Como nosotros somos tan literalistas, eh, no sé cómo podría traducirse de otra forma. Podría ser el concepto, una manera de traducirlo, el concepto de ella. Mm. Yo creo que concepto. Sí, Concepto estaría mejor. sí. Mm, Podría ser, ¿eh? El Ya. pensamiento de ella. Sí, porque el pensamiento tiene el problema de que Es muy ambiguo, digo yo. es un poco ambiguo y Sí. además el pensamiento es algo subjetivo, como de la acción de pensar. Claro. En cambio aquí es objetivamente, o sea, yo encuentro el concepto de ella. Claro, el concepto no es el concepto abstracto de ciudad, es el concepto de esa ciudad concreta, ¿no? Pero un concepto puede ser, como dice Rosmini, una idea particular, o sea, entendido no como idea abstracta de ciudad, sino que la ciudad particular de Cartago en el pensamiento. Claro, en el fondo es el concepto de ella, sí, mejor prefiero. Es el concepto. Yo creo que la palabra misma concepto, o sea, conceptus en latín, no ha entrado en el uso y por eso aquí él no la usa. Entrará después en el uso medieval, pero a esta altura no se usa todavía. Entonces por eso él usa verbum. ¿Se acuerda que después Abelardo, cuando habla de los conceptos, usa verbum, ¿no? Algunos dicen, bueno, para mi gusto, exageran el nominalismo de Abelardo y dicen, ven que Abelardo es nominalista porque habla de verbum, no, pero es un verbo interior, que en el fondo corresponde al concepto, ¿eh? Claramente no es el verbo en el sentido externo, ¿no? Como cuando en silencio se considera la palabra misma, como cuando yo pienso en la palabra Cartago, el nombre. No, claramente no es eso, es el concepto, ¿no? Es aquello que percibo en mi alma cuando pronuncio con la voz este trisílabo, o incluso cuando no lo pronuncio con la voz, pero pienso en la palabra pronunciada. No, es muy distinto del concepto de Cartago. Y, bueno, evidentemente, análogamente puedo también tener un concepto de Alejandría, aun cuando no la he visto, pero por analogía puedo formarme un concepto de Alejandría, porque es una gran ciudad, etcétera, etcétera. Y este es en mi su verbo. Aquí no lo traduje. Pero en la nota puse su concepto, ¿eh? Sí. En la nota puse justamente eso, su concepto. Este es, claro, he formado en mi alma la imagen de ella como pude. Claro, es una imagen, pero no en el sentido de no en el sentido de las imágenes brutas, como cuando yo, por ejemplo, llego a Cartago y puedo tener una serie de imágenes brutas, pero no formar todavía el concepto de Cartago, como algo unitario que reúne todas estas construcciones, porque yo puedo ver un panorama de construcción, etcétera, y no armar dentro de mí, si supongamos que yo sea un hombre de la prehistoria, que no tiene el concepto todavía de ciudad. Claro, uno va a entrar a la ciudad y va a ver ciertas imágenes, pero no, de edificios, calles, micros, pero no tiene todavía el concepto de ciudad. Entonces aquí cuando él habla de imagen, no habla de la pura imagen en el sentido de la imagen visual, habla del concepto que sí puede incluir imágenes. O sea, si pienso en Roma, también pienso en el Coliseo, pero en el fondo no es solo eso, no, es como que la imagen me ayuda, claro, a ponerle un icono, pero
pero incluye más, es un juicio que incluye el concepto de ciudad, de esa ciudad, ¿no? Bien. No, ¿hasta dónde llegamos? No habíamos terminado de leer el capítulo, ¿no? No, No. ¿Dónde estábamos? en, ef- Eh, en efecto, ¿no? O quedó un poquito más adelante. más adelante. Pero que en efecto debe haber más de uno, ¿eh? Me perdí. ¿Dónde estamos? ¿Qué página es del archivo? 4, si no me equivoco. 74, ¿eh? Sí, todavía. Que lo buscaría en sí misma Cartago. Aquí pusimos la nota. Pero porque usted preguntó por verbo. Sí, Pregunté, claro, claro. A ver, Si no, retomamos de aquello aquí, que... retomamos de aquí, de así también cuando quiero hablar de Alejandría. Ujú. Ya, ahí sigo leyendo entonces. Sí. Ya, ok. Así también cuando quiero hablar de Alejandría, que nunca he visto, tengo a disposición en mí su imagen, habiendo efectivamente escuchado de muchos y habiendo creído que aquella es una gran ciudad, tal como se me pudo contar, he formado en mi alma la imagen de ella como pude, y este es en mí su verbo. Cuando quiero hablar de ella, antes de pronunciar con la voz el sonido de 5 sílabas, que es su nombre conocido casi por todos, y sin embargo, si pudiese extraer esta imagen de mi alma frente a los ojos de las personas que conocen Alejandría, por cierto, todos, o bien dirían esa no es, o bien si dijeran esa es, me sorprendería mucho. Y mirando la misma en mi alma, es decir, esa imagen como una pintura, sin embargo, no conocería la misma ciudad, sino que les creería a las personas que la han visto. Pero no busco de este modo que es lo justo, ni lo encuentro así, ni lo percibo de este modo cuando lo expreso, ni así lo apruebo cuando lo escucho, como si hubiera visto algo parecido con mis ojos, o lo hubiera aprendido con algún sentido corporal, o lo hubiera escuchado de personas que lo han aprendido de este modo. En efecto, cuando digo, y lo digo sabiéndolo, es justa el alma que en su vida y costumbres, según ciencia, en alguna realidad ausente como... Ah, no, me confundí. Te Es saltaste justa el la alma línea. que... Sí, es justa el alma que en su vida y costumbres, según ciencia y razón, distribuye a cada uno lo suyo. No pienso en alguna realidad ausente como Cartago, o en una que me imagino como puedo, como Alejandría, ya sea que corresponda a la realidad o no, sino que veo algo presente y lo veo en mí. Aunque no soy yo mismo lo que veo, y muchos, si me oyeran, lo aprobarían. Y quien quiera que me escuche y sabiéndolo lo prueba en sí mismo, él también ve eso mismo, aunque también él no es lo que ve. Pero el justo cuando lo dice, ve y dice aquello que él mismo es. Pero eso no es sorprendente, pues, ¿dónde se vería a sí mismo sino en sí mismo? Mm, mm. Em, Pero lo otro es sorprendente, el que el alma vea en sí misma lo que no ha visto en ninguna parte y vea lo verdadero y vea a la misma alma verdadera y justa y sea el mismo alma y no sea un alma justa la que ve en sí mismo. ¿Acaso hay otra alma justa dentro del alma que todavía no es justa? O, si no hay, ¿a quién ve aquí cuando mira y dice que qué es el alma justa y no lo ve en otra parte que en sí mismo, siendo que él no es un alma justa? ¿Acaso aquello que ve es la verdad interior presente al alma que puede mirarla? Pero no todos son capaces, ah, no todos son capaces y los que son capaces de ver también esto que ven, el ser justos, no todos lo son, es decir, no son también ellos almas justas del mismo modo que pueden ver y decir qué es el alma justa. Y esto, ¿de dónde podrán serlo? Sino adhiriéndose a aquella misma forma que contemplan, para que a partir de allí sean formados y sean almas justas, no solo mirando y diciendo que es justa el alma que con conocimiento y razón en la vida y en las costumbres distribuye a cada uno lo suyo, sino... Para que vayas a ponerle color también a esto. Ujú.
Ahí está citando a Cicerón, ¿cierto? Claro, ahí está citando Cicerón. Claro, esta definición de la justicia, con conocimiento y razón en la vida y en las costumbres, distribuir a cada uno lo suyo. Unicuique sum. Sí. Sino también para que ellos mismos vivan justamente y se acostumbren a actuar justamente, distribuyendo a cada uno lo suyo, para que no le deban a nadie, no le deban nada a nadie, excepto al amor recíproco. ¿Y de dónde se adherirá a aquella forma sino amando? ¿Por qué entonces amamos a otro al que creemos justo y no amamos la misma forma donde vemos qué es el alma justa para que nosotros también podamos ser justos? ¿O acaso en cambio, si no quisiéramos también esta, de ninguna manera amaríamos a la persona a quien amamos gracias a esta? Pero mientras no somos justos, ¿la amamos menos de lo que es necesario para poder ser justos? Por lo tanto, el hombre al que se cree justo es amado por aquella forma y verdad que aquel que ama ve y entiende en sí mismo, pero la forma misma y la verdad no es posible que se ame por otro motivo. Y en efecto, no encontramos alguna cosa, además de ella, que sea tal que creyéndola amemos mientras ella es desconocida, porque ya hemos conocido algo igual. Pues cualquier cosa igual que hayas visto es ella misma, y no hay cosa igual a ella, pues ella sola es tal cual ella es. Por tanto, quien ama a las personas debe amarlas, o porque son justas, o para que lo sean. Mm, En efecto, así también debe amarse a sí mismo, o porque es justo, o para que lo sea, pues así ama al prójimo como a sí mismo, sin ningún peligro. Efectivamente, quien se ama a sí mismo de otra manera, se ama injustamente, pues se ama para ser injusto, para ser malo, y por eso ya no se ama. En efecto, quien ama la injusticia odia a su propia alma. Bien. Muy importante este capítulo, ¿no? ¿Quién se anima a resumirlo? Es Yo bastante, no, por ejemplo, s- bastante didáctico, como que explica bien, ¿no? y profe, yo no sé si lo podría resumir completo, pero me pareció importante como está constantemente haciendo como distinciones, a mi parecer, que son de carácter epistemológico, que por Ujú. un lado como podemos conocer ciertas cosas según la, la característica genérica, analógica o específica, luego según lo que somos nosotros corporalmente, como la intuición, una intuición natural de como de la cosa viva reconoce la vida en otra, y luego que me parece lo más importante, que es a través como de autoconocimiento y ahí ya creo que ya empieza como a referir un poco a las como verdades nocionales según las cuales podemos entender que algo es eh, justo o no. Sí, me parece que va por ahí un poco la cosa. Eso, como un comentario más que un resumen. Sí. Cuando en el fondo está diciendo, claro, que hay una noción impresa de la justicia, ¿no? Que es una consecuencia de lo que decíamos antes, que hay una noción impresa del bien. Y en definitiva la justicia es una aplicación de eso, ¿no? Es justa el alma que en su vida y costumbres, según ciencia y razón, distribuye a cada uno lo suyo, ¿no? Y lo dice, claro, un autor pagano, ¿no? A propósito cita un autor evidentemente que no es cristiano, un autor precristiano, Cicerón, que aquí ¿no? enuncia una cosa que uno, por la razón natural, puede perfectamente aprobar, y cuando lo apruebo, no estoy creyéndole a Cicerón, ¿no? Como ocurriría cuando si Cicerón me describiera Alejandría. Si Cicerón me describe Alejandría, y claro, yo puedo tener una imagen de Alejandría, si le creo, me forma esa imagen. Pero cuando me dice esa definición de la justicia, yo veo algo presente,
¿no? Y lo veo en mí. No necesito creerle a nadie, ¿no? Lo veo en mí, aunque no soy yo mismo lo que veo, ¿no? Entonces se está viendo algo que es objetivamente en sí, ¿no? Algo que es así por sí mismo, que no, yo no lo estoy ni creando, ni cuando lo afirmo estoy dando un juicio sobre mi sujeto, ¿no? Porque es totalmente independiente del concepto de justicia de mi justicia personal, ¿no? Yo puedo ser un alma completamente injusta y sin embargo tener el concepto correcto de justicia. Entonces, no, digamos, cuando lo veo, no lo veo en mi sujeto, lo veo objetivamente, lo veo en sí. Ambos vemos lo mismo. Y entonces, si ambos vemos lo mismo, es porque esto mismo existe en sí, ¿no? Este concepto de la justicia existe en sí. No lo veo, claro, hay un pasaje de las confesiones, me parece que está en el libro 12, donde dice, claro, cuando yo veo el número 3 y tú ves el número 3, ¿no? Yo no lo veo en ti, ni tú lo ves en mí, ¿no? Ambos lo vemos en sí, como, digamos, y no es evidentemente un lugar físico, ¿no? Sino que es un lugar metafísico, es una realidad que con el intelecto percibimos y que entonces existe en sí. Que de otra manera se podría expresar diciendo que es una realidad trascendente, ¿no? Que transciende a los sujetos, al mismo tiempo que transciende el mundo físico, ¿no? Porque vemos esta verdad como independiente del mundo físico. Cuando vemos el número 3, podríamos suponer que el mundo se acabó y sin embargo el número 3 no se alteró en lo más mínimo. Después habla sobre, como ya en la última parte, se refiere a de qué manera nosotros podremos alcanzar a ser justos sin Tú previamente estás, merecerlo. tú estás ahora hablando con tu micrófono en la... No, no puedo, No. es que se me apagó el celular y ahí yo tenía... Ah, ya, entonces habla... Pero no sé si vos me escuchas. No, no se escucha. Ay. Sí que en la última parte ya se refiere como al problema de qué manera se puede llegar a ser justo a pesar de que uno lo pueda ver, de que uno lo pueda preconcebir sin antes serlo. Entonces él habla como la idea de acostumbrarse, de ejercitarse, de contemplarlo y verlo, pero al mismo tiempo acostumbrarse en aquello para ser catalogados como alguien justo. Y eso quiere decir que uno debe amarlo, en cierto sentido. Y después, a partir de eso, como que justifica la idea de amar al prójimo, aunque no sea justo. Ah, espera, pero falta un paso. Y Sí, el ahí me amarlo falta. presupone, ¿Ah? o sea, el hecho que yo lo amo, o sea, yo amo a esa persona por la justicia. Claro. Y- Porque yo me amo a mí mismo, Claro, ¿cierto? y el hecho Claro. que yo ame a esa persona por la justicia implica Que yo que me ame amo a mí. que amo la justicia misma. Claro. 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 Y si amo la justicia misma, eso presupone que... Yo me amo a mí mismo, ¿cierto? No, antes de eso. También, pero aún antes de eso, Que yo tengo el concepto el de justicia. concepto. Claro, Claro. para poder amarla, Sí, debo tener el concepto. claro. Claro. Y entonces, claro, hay una serie de... Ven cómo reconstruye todo el discurso a partir de esa simple observación, ¿no? Yo amo a ese hombre justo. ¿Por qué lo amo? Porque es justo. O lo amo más. Supongamos que, bueno, igual lo amaría, ¿no? Pero lo amo porque es hombre. Podría amarlo de un amor natural, digamos, como ser humano. Pero resulta que si es justo, lo amo más. Y eso significa que amo la justicia. ¿No? Porque está participando más de la justicia, lo amo más. Y si amo la justicia, significa que la preconozco, ¿no? Que tengo un conocimiento previo de la justicia. Y significa entonces que la justicia la amo por sí misma. Claro, la conozco porque la contemplo en la verdad interior, ¿no? Aquello que ve es la verdad interior. Entonces, al contemplar la verdad interior, la conozco y la amo. Y la amo por sí misma. Claro, mientras a la alma la puedo amar más o menos
correctamente, más o menos en relación a su justicia. O sea, es justo que yo la ame más si el alma es más justa. Pero a la justicia en sí la tengo que amar absolutamente, ¿no? Porque no la puedo amar en función de otra cosa, la amo por sí misma, ¿no? Eso también lo explicitaba. Claro, el hombre al que se cree justo es amado por aquella forma y verdad que aquel que ama ve y entiende en sí mismo. Claro, yo por ejemplo amo a San Pablo porque es justo, pero la forma de la justicia la veo en mí mismo. O sea, conozco a posteriori que él es un hombre, pero lo amo más como hombre porque lo que me narra el relato sobre él lo muestra como un hombre santo, justo. Y entonces lo amo por aquella forma de la justicia que yo veo en mí mismo. Pero en cambio la forma misma que veo en mí mismo, esa no es posible que se ame por otro motivo, ¿no? Ella hay que amarla por sí misma. Si yo no la amo suficientemente, el defecto es mío. Vicente. Profe, se podría decir que, no sé si en Agustín ocurre que tal vez más que amarse por sí misma, se ama porque es buena, es como que ocurre como con los conceptos divinos, como que tienden a unificarse en en una única sustancia, como unificadoras, que podría ser el bien. ¿Estaría eso correcto? Sí, correcto. Claro, la amo por sí misma porque ella en el fondo es la realidad última. Claro, y entonces no puedo amarla en función de otra cosa, sino Pero que podría ser que, o tal vez, es que yo tiendo a imaginarme como que se unifican en el bien, o que la belleza también es buena, o que todo eso tiende al bien. claro, claro, así automáticamente, sin darme cuenta, sin ser consciente de eso, claro, si estoy amando el bien, estoy amando al mismo tiempo la belleza, el ser, claro. Porque como la Pero, realidad última a la que estos conceptos se refieren es la misma, entonces, claro, cuando yo claro, estoy amando la belleza, estoy amando también la justicia, la bondad, etcétera, ¿no? Si hay un claro. defecto en uno de estos aspectos, es que entonces eso delata que el amor mismo como tal tiene un defecto. Eh, Pero bueno, y de eso, ¿cómo? es confuso que también se pueda decir al revés, que es como, es como esto que decimos de la relación trinitaria, que es, eh, no sé, pero mejor lo dejo ahí nomás, que si no me confundo más. Ah. Sí, y lo otro que quería decir es que de ahí entonces también se deduce un corolario importante que es esto del amor a las personas, ¿no? Que aquí lo Claro. condensa, fíjense en cuán pocas palabras lo condensa, ¿no? Quien ama a las personas, en latín son menos todavía, ¿no? Quien ama a las personas debe amarlas o porque son justas o para que lo sean, ¿no? O sea, cuando uno ama a las personas no hay otra forma de amarlas sino porque participan de la justicia. Entonces yo las amo por cuanto participan de la justicia, pero también las amo para que completen esa justicia. Digamos, no significa que yo por amarlas ahora me tenga que conformar con que se queden tal como están, ¿no? No, si yo las amo verdaderamente, quiero que esa justicia mejore, se complete, ¿no? Para que lo sean. O si lo son, para que lo sean más. O sea, está como ese dinamismo por el cual no puedo amar la persona de un modo estático, porque como la persona está, su fin es cumplir esa justicia, entonces si yo la amo tengo que amar a su fin, no la puedo amar solamente por sí misma, ¿no? Tengo que amarla en relación a su fin, porque eso es intrínseco a su esencia y a su felicidad, ¿no? Entonces amarla implica llevarla o acompañarla o en todo caso desear, ¿no? Que sea cada vez más justa, más buena, más santa, etc.
Y eso vale incluso para uno mismo. No saca la construcción. Claro, yo me tengo que amar a mí mismo, ¿cierto? Me tengo que amar a mí mismo, partiendo de amarme como soy en mi situación actual, pero no para quedarme en mi situación actual, ¿no? El amor a sí mismo incluye amar ser mejor, ¿no? Si yo no amo ser mejor, me amo injustamente, ¿no? Quien se ama a sí mismo de otra manera, se ama injustamente, o sea, defectuosamente, ¿no? Digamos, no se ama lo suficiente. Se ama, pero no lo suficiente. Para amarse suficientemente tiene que, entonces, amar, mejorar, no ser más justo. De lo contrario, entonces, digamos, quien ama la injusticia o ama permanecer entonces en la injusticia, termina odiándose a sí mismo, ¿no? O sea, porque no hace su propio bien. ¿Cómo no entendí cómo surgió el injusticia? O sea, amarse a sí mismo y no amar al otro. ¿Eso sería injusto? No entendí eso. No, no, amarse a sí mismo, pero de una forma que no incluye el ser mejor. O sea, cuando Ah, yo me ya. amo a mí mismo, tengo que amar ser mejor, Ya, porque si no, me estoy perjudicando a mí mismo. Si no mejoro, porque yo estoy hecho para eso, para cumplir ese fin, ¿no? claro. Para llegar a esa bondad, ¿no? A esa felicidad. Evidentemente eso también sirve para corregir el famoso esquema que a veces se aplica demasiado mecánicamente del uti frui, ¿no? El famoso esquema del utilizar Ya, y disfrutar, ¿no? claro. Porque Agustín a veces dice como de un modo demasiado tajante que lo único de lo que hay que disfrutar es Dios, la realidad eterna, y todo el resto hay que meramente utilizarlo. Claro. Si yo tomo eso al pie de la letra, debería deducir que entonces también a los seres humanos los debo solo utilizar. No los puedo disfrutar o propiamente amar por sí mismos, ¿no? Claro. Pero claramente aquí está diciendo lo contrario, ¿no? Aquí está diciendo que amo al ser humano por sí mismo, tanto al prójimo como a mí mismo, y evidentemente no basta con que lo utilice. O sea, no es que esté mal utilizarlo, porque digamos, el ser humano, otro ser humano me puede beneficiar a mí, y eso no es malo que me beneficie a mí, pero para amarlo verdaderamente, tengo que amar su propio bien. No lo Claro. puedo simplemente utilizar sin tener en cuenta su propio bien, ¿no? Entonces, y su propio bien evidentemente incluye su felicidad completa, ¿no? Evidentemente no solo el bien material, sino el ayudarlo a cumplir su fin trascendente, llegar a la felicidad. Eso lo explica muy bien. Aquí sí tengo en mente, yo creo, la referencia precisa, al final del cuarto libro de las Confesiones. Ese texto sí lo podríamos compartir, nos faltan todavía algunos minutos, podríamos aprovechar de compararlo con eso, porque ahí lo explica muy bien, porque ese libro cuarto de las Confesiones, no sé si se acuerdan, es cuando él habla de su amigo que se muere, que se le muere un amigo, y él entonces precipita en una depresión horrible, y no puede ver la luz del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hace una reflexión filosófica sobre todo este proceso. Profesor, y esto, este corolario de amar a mí mismo y de amar al prójimo, eso no debe ser entendido tampoco como una amistad, ¿no? O sea, lo tiene otro grado, ¿No debe ser entendido? como una amistad. O sea, que yo ame a mi prójimo, eso no significa que hay una amistad de por medio. Porque me imagino, Claro, no necesariamente involucra una amistad, claro. ¿y en qué caso? Pero sí la amistad necesariamente involucra eso. Claro, Claro, sí vale a la inversa, ¿no? Claro, el amor al prójimo no necesariamente incluye la amistad, porque la amistad implica elementos muy personales que necesariamente hacen que los amigos son un número limitado, digamos, en la vida, ¿no? En cambio, las personas a las que tenemos que amar son todos los que nos topamos, aunque ok. nos topemos en la micro 5 minutos, claro, tenemos que amar a esa persona y, por ejemplo, no sé, darle el asiento si es una persona más débil, etcétera, ¿no? Claro, o sea, no es Eso no que, implica que tengamos que ser amigos ¿no? de toda persona que nos topa. Pero sí vale al revés, claro, todo amigo
incluye la observancia de este teorema, que tengo que amarlo, no solamente tal como es, sino que a veces se repite mucho eso, que hay que amar a las personas tal como son, ¿no? Y eso es correcto en el sentido que hay que amarlas hoy día y por lo tanto tal como son. Pero no debe ser entendido en el sentido que las amamos para que se queden como son. Siempre las amamos para que mejoren, ¿no? Ahora, el cómo, la estrategia con la que vamos a favorecer que mejoren, eso es otro tema. Puede ser, en algunos casos puede ser hablar, en otros casos callar, o sea, digamos, la estrategia práctica puede ser de muchos tipos, pero el concepto general es que no podemos conformarnos con amar a la persona como es, sino que en lo posible ayudarlas a conseguir su fin. Y eso lo dice muy bien. Voy a abrir este texto de las confesiones porque ahí lo encuentro que lo dice de una manera muy bonita. Que lo leímos en el curso de la amistad. Sí, eso mismo le iba a preguntar. Pero no todos ustedes estaban en el curso de la amistad, ¿no? Algunos sí. Eros estaba, pero no sé si alguien más. Yo también. ¿Quién estaba? Vicente. Sí. Ya, perfecto. Sí, San Agustín toca ese concepto de la amistad, o sea, en relación con la justicia, o sea, supone que dos amigos como que intentarían como ir creciendo respecto de la justicia. Eh, pero no sé qué tanto lo considera San Agustín de Trinitate o en algún otro libro. ¿Cómo no entendí? Si ¿en qué libro San Agustín, en algunos textos considera el concepto de amistad? O sea, así como Yo diría que fue al menos yo creo que en la parte más profunda, aquí de la manera como más profunda, en este mismo libro de las confesiones. Tú puedes, no, tienes internet, no puedes ver la pantalla. Bueno, importante, vamos a leer solamente un pedacito. Pero tengo las confesiones. Tienes las confesiones, ¿no? Sí. Abre el libro cuarto. No es el final, sino cuando termina el relato del amigo. De hecho, esta idea de la justicia, de hacer mejor, de hacer mejor al otro, igual como que se presupone como ya la tradición platónica, o sea, en el primer diálogo de la República, bueno, la discusión entre Sócrates y Trasímaco, cuando intentan definir qué es la justicia. Claro. Le dice que Trasímaco qué es lo que le conviene al más fuerte. Claro. Espera, dilo en la máquina porque no te escuchas. Sí, solamente decía que bajo la definición de San Agustín, que lo que entiende él por justicia, como que igual data de una tradición, de la tradición platónica, donde condensaban el primer libro de la República, cuando Sócrates y Trasímaco discuten acerca de la definición de la justicia. Trasímaco le dice que es lo que le conviene al más fuerte. En cambio, Sócrates sostendrá que es lo que justamente le conviene al más débil, a partir de las necesidades que tiene el cuerpo y de que ahí parte la necesidad del arte y que el arte no procura satisfacerse a sí misma, sino satisfacer al otro, a lo que carece de ello. Entonces ahí llegan a la definición de qué es lo que le conviene al más débil finalmente. También creo que en esa parte, en el mismo diálogo, hay otra parte de la discusión que la vía del justo sí es más provechosa, ¿no? Respecto de la del injusto. Trasímaco dice ahí que la injusticia hecha perfectamente es la que trae más provecho para el justo. Y ahí le dice que el justo, por ejemplo, es, no sé cómo decirlo, es menospreciado porque, por ejemplo, en cosas respecto de la ley siempre hace lo correcto, no saca ganancia de manera deshonesta. En cambio, el injusto sí, pues, sí lo hace. ¿Cuál es el argumento que dice ahí? Parece que uno de los argumentos que dice es que
por ejemplo, si hay un grupo de personas que se dedican a hacer injusticia, de cierta manera, para que ellos se organicen, se requiere de un grado de confianza para que ellos puedan organizarse. Entonces, de cierta manera, se requiere de justicia para que ellos puedan operar de manera injusta, para que no sea todo caos y deshonestidad. Entonces, no me acuerdo después cómo sigue el argumento y cómo llegan a decir que la vía del justo es más provechosa que la del injusto. No sé cómo termina el argumento, pero creo que esa era una de las premisas, me parece. Sí. Sí, todo esto, claro, está directamente relacionado con lo que dice aquí Agustín, pero una pequeña precisión. Cuando él, claro, cuando Sócrates refuta la tesis según la cual la justicia es lo útil del más fuerte, no es para decir que entonces es el útil del más débil. Claro, no se trata de que sea el uso del más la utilidad del más débil, sino que en el fondo del argumento va a mostrar que no se puede reducir lo justo a lo útil, sino más bien a la inversa. O sea, lo que es verdaderamente útil es lo que es justo, porque lo que es justo produce necesariamente un efecto positivo y bueno. Y entonces lo verdaderamente útil es lo bueno. Claro. No puede haber utilidad si no hay bondad. No puede reducirse la bondad a la utilidad, porque utilidad necesariamente implica utilidad para un fin, Claro. pero este fin tiene que ser bueno. Entonces el concepto de lo útil se puede definir, y Sócrates en un momento dado dice, yo en un sentido estaría de acuerdo contigo, le dice, Claro. en decir que lo bueno es lo útil, pero no en el sentido en que tú lo entiendes, porque tú en el fondo corrompes el significado de útil, lo entiendes erróneamente porque implícitamente lo reduces a la utilidad material. No, implícitamente estás diciendo, por ejemplo, que el tirano lo que hace es hacer las leyes a su gusto para tener él una utilidad material, no para tener cada vez más poder, más control, ser más rico, tener más placeres materiales. Pero ¿qué ocurre? Que el tirano cuando hace eso, cree que hace algo útil para él mismo, pero está engañado, se engaña. Claro. Lo que realmente él logra con eso es ser más infeliz, más tenso, tener siempre miedo de todo, tener miedo que lo asesinen, y finalmente logra que lo asesinen, Claro. al final, ¿no? Entonces, no se trata que lo bueno no sea lo útil, hay que ver útil para el correcto fin que realmente te da la felicidad. Entonces, eso supone la ciencia de lo bueno, últimamente, y una vez que tú tienes la ciencia de lo bueno, después lo útil viene en consecuencia. Tú puedes hacer todo lo que es útil para lo que es el verdadero fin. Claro. Y lo otro que también decías, también es muy interesante, claro, después en el libro segundo, me parece, ¿no? Sí, en el libro sigue el libro segundo, retoman la discusión. claro, cuando se retoma la discusión, él presenta esa paradoja por la cual incluso es al revés de lo que parece intuitivamente, es antiintuitivo eso, pero resulta que cuando al justo le quitan todo, ¿no? Le empiezan a quitar primero los bienes, después le quitan la buena fama, el honor, y después finalmente lo crucifican, digamos, lo condenan a muerte y Una tragedia, prácticamente. Claro, es una escena casi parecida como a la escena de la crucifixión, Claro. como dice que lo empiezan a torturar y después lo empalan, etcétera, etcétera. Paradójicamente eso es lo que le permite al justo ser más justo, porque lo obliga, y entonces por lo tanto a ser más feliz, porque lo obliga a querer la justicia por sí misma. Al haberle quitado todo, no hay nada más que puede querer, lo único que le queda es entonces concentrarse en querer la justicia por sí misma, y como la justicia por sí misma es autosuficiente para dar la felicidad, entonces paradójicamente el sufrimiento, ¿no? Y la injusticia es lo que le producen al justo la mayor felicidad, ¿no? Y hace acordar de una manera impresionante los propios textos bíblicos, los textos de Isaías sobre
Claro. sobre el Mesías que sufre y los textos de la crucifixión. Es realmente muy profunda la intuición que tiene ahí. Que en contraste Aristóteles no percibió con la misma profundidad. Cuando él habla de Claro. felicidad dice, bueno, sí, está bien la felicidad, contemplar las realidades últimas, contemplar a Dios, etcétera, pero siempre y cuando las completemos con las cosas también materiales, ¿no? Como si las cosas materiales completaran, pudieran como sumarse con las espirituales para completar la felicidad, ¿no? Claro. Pero eso no entender que las cosas materiales no son sumables metafísicamente con la realidad última, porque la realidad última no necesita de nada más, ella metafísicamente incluye todo el bien que después se participa también a las cosas materiales. Entonces la felicidad no es una suma de gozar de lo eterno con el gozar alguna otra cosa que es una ilusión que nace del no tener experiencia, no haber experimentado lo que es, ¿no? Gozar de la realidad que en sí tiene todo, que en sí tiene todo el ser, toda la bondad, toda la belleza y no necesita nada más. El resto es solo pedagógico. Claro. Nosotros lo queremos, pero para acostumbrarnos a querer después en eso la belleza, el bien, la bondad, etcétera, ¿no? Entonces, sí, realmente toda esa parte de la República es muy importante, el libro primero y segundo. Bien. Es la 1:30 exacta. La duda que me surge ahora es que si mañana hacemos traducción o seguimos, porque ahora como nos quedan muy pocas clases, no entendí si ya se decidió el fin de semestre o no. No tengo idea, o sea, de momento parece que la fecha de calendario se mantendría. No sé si usted tiene el calendario del semestre. Me parece recordar que la fecha de entrega de acta era como el 25. Sí, a ver, yo parece que Ah, se mantiene esa fecha. sí se mantiene. Entonces Ah, se ya. mantendría de momento, o sea, como... Se mantendría de momento. Entonces a lo mejor... si les parece bien, podríamos seguir con esto mañana en vez de hacer traducción y dejar la traducción para más adelante. Nos queda re poco de la traducción del libro 10º, podríamos hacerlo la semana que viene, pero para asegurarnos avanzar más para que puedan preparar el ensayo y todo Sí. eso. Profesor, disculpe. ¿Sí? El próximo trabajo va a ser el mismo procedimiento del que hicimos ahora, como dar cuenta de los argumentos principales, o va a estar dirigido hacia otra dirección. No, básicamente sería lo mismo, pero centrado en otro libro. Claro, no en el 5º, sino que centrado en un libro posterior. En alternativa, que conversamos con ellos, que alguien podría hacer también oral, hacer el examen oral. Pero voy a dejar de grabar porque esto ya son cosas no eternas, son cosas contingentes. Ah, pero espera, que antes de decir eso, ya que abrí este cuarto libro, una frase la quería leer. Sí, Porque hay una frase donde condensa esto muy bien, aquí al final del capítulo 12. Diles estas cosas, dice. O sea, diles a los otros seres humanos, ¿no? A los compañeros de humanidad. No, diles estas cosas para que lloren en este valle de lágrimas y así les arrebates contigo hacia Dios. Porque si se las dices ardiendo en llamas de caridad, con espíritu divino se las dices. ¿No? Aquí condensa como todo esto de que hay que ayudar al otro, ¿no? Hacerlo caer en la cuenta de cuál es el camino, en el fondo, para Dios, para la felicidad. Pero va a ser convincente si tú mismo realmente tienes ese deseo, ¿no? Si se los dices ardiendo en llamas de caridad, realmente queriendo la realidad última, la realidad eterna, etcétera, la justicia, etcétera, etcétera. Entonces es como si Dios mismo estuviera hablando a través de ti. Con espíritu divino se las dices y así tú puedes entonces realmente amar a los otros, ¿no? Bien. Voy a parar aquí la grabación para que terminemos el tema práctico.